El marcapáginas. Recibimos una vez más en Radio Sefarad a Raquel García Lozano. Hola, Raquel. Hola, buenas tardes. Los lectores habituales de autores israelíes o de autores en lengua hebrea seguro que conocen su nombre. Además, como hemos dicho, la recibimos de nuevo porque es una de nuestras amigas habituales aquí en Radio Sefarad, y la traductora de escritores como del que vamos a hablar hoy, Aaron Appelfeld. ¿Cómo es tu primer encuentro con la literatura de Appelfeld? Bueno, pues hace tiempo que ya traduzco su obra, tengo 3 obras traducidas de él, y empecé trabajando para la editorial Losada, que fue la primera que hace ya algunos años empezó a publicar su obra. Y ahora ha cambiado la editorial a Galaxia Gutenberg, que es la que va a seguir publicándole, y para mí desde luego es un gran placer porque es uno de los grandes escritores israelíes y también uno de los más conocidos internacionalmente. ¿Por qué te parece grande Appelfeld? A ver, Appelfeld primero es, como acabo de decir, un escritor israelí, pero él mismo dice que no se considera un escritor israelí, entonces es una persona muy peculiar, porque él empieza a escribir en los años 60, cuando el boom de todos los escritores como Amos Oz, Yoshua, todos estos de la generación del Estado, pero su obra se aparta completamente del estilo de estos escritores, entonces él se considera un escritor europeo, centroeuropeos sobre todo. Su lengua materna es el alemán. Eso es. Y él tiene que aprender el idioma hebreo, todo lo que escribe lo escribe en hebreo, pero un idioma aprendido cuando emigra a Israel. Después de unos años empieza a publicar, pues eso, en los años 60. Entonces, toda su obra gira en torno al tema del Holocausto de una forma peculiar, que ahora podemos hablar, y por tanto se aparta un poco de la realidad israelí, que es en lo que gira la obra de los demás escritores de la época, sobre todo. Claro, no es una literatura de emigrantes, ¿no? o de nueva construcción del Estado, sino que él sigue en Centro Europa, sigue en su vida, en la vida que hubiera tenido con sus padres, ¿no? Si no hubieran desaparecido con la Shoah. Es de alguna forma, sí, el escribir sobre esa vida pasada, sobre lo que hubo antes de la Shoah, y en algunos casos también el después. También habla en algunas de sus obras sobre esos emigrantes que tuvieron que irse de Europa a Eretz Israel y a otros países, pero en su caso sobre todo a Israel, y que no van a conseguir casi nunca adaptarse, personas ya mayores, no como él, porque él emigró siendo bastante joven, entonces es distinto. Y en esos 2 polos gira su obra, el antes y el después. Su obra, a diferencia de otros escritores judíos, digamos, en otras lenguas, no habla prácticamente nunca de los campos, del horror del Holocausto. Como dice él, nunca toca el foco del fuego. Se queda siempre en eso, en los márgenes, en el antes, en el después, porque también hay que tener en cuenta que es muy importante que él vivió eso siendo muy de niño, muy pequeño, entonces son evocaciones, recuerdos, no vivencias reales de un adulto, y eso también va a marcar de alguna forma su obra. ¿Tú has traducido Vía Férrea? Vía Férrea. Sí. Luego la segunda obra es Badenheim 1939 y Flores de Sombra, que le dedicaremos un programa por ser la que está editada más recientemente. ¿Cómo definirías el estilo de Appelfeld como escritor? Pues también peculiar. En su lengua y su forma de escribir es peculiar, como en otros casos. Utiliza un lenguaje muy lacónico, parece como que no hay nada superfluo en lo que escribe. A veces en eso se podría acercar un poco a la dificultad que supone traducir poesía, ¿no? Porque parece que cada palabra es perfecta y no hay ningún adjetivo que sobre ni falte, y en ese sentido es bastante complejo. Utiliza frases muy cortas y
imágenes también muy rotundas. Entonces yo creo que esa es también la gran dificultad de traducirle. Claro, porque no tienes muchos sinónimos. Él ha trabajado en la palabra exacta y tú como traductora también. Efectivamente. Bueno, espero que sí. se consiga, porque muchas veces es casi imposible, pero bueno, sí es en este caso cada autor tiene sus dificultades. Y en el caso de Appelfeld, pues es una de ellas. Él dice a veces que su estilo se acerca un poco al estilo bíblico, ¿no? Que también es muy preciso en ese sentido y a la vez tiene muchas caras, ¿no? ¿Has tenido la suerte de conocerle? Sí, es además una persona encantadora, con cara de niño risueño, con unos ojos siempre risueños y he tenido el placer de verle varias veces, una vez en Madrid y algunas más en Jerusalén. ¿Y cómo es ese encuentro con el autor? Un autor y su traductor. ¿Es un encuentro de compartir cosas? ¿Habláis de las obras? ¿Habláis de vuestras vidas? ¿Cómo es? Pues la mayoría de las veces no se habla tanto de trabajo. Hay algunos detalles en alguna traducción que sí que he consultado al autor, pero en ese caso ha sido por carta o por... Appelfeld no trabaja con email ni nada de esto, entonces tiene que ser todo más manual. Pero luego el encuentro en sí pues es algo más personal, no es para hablar otra vez de las obras. Y bueno, y siempre los autores están encantados de ser traducidos y más a una lengua como el español que abre un campo enorme para los lectores del mundo casi, ¿no? O sea que en ningún momento él te considera traidor. Traductor traidor. No. ¿Sabes la frase? Sí, la famosa frase, sí. No, yo creo que ningún autor nos considera traidores porque es un trabajo muy duro y de transmisión de lo que han querido contar, ¿no? Volcarlo a otro idioma. Sí, es un trabajo durísimo, muy silencioso, muy poco reconocido y bueno, pues también hecho por amor al arte, fundamentalmente, con lo cual eso hace que te impliques mucho más también. ¿Cómo te acercas a los libros de Appelfeld? ¿Lo lees en su totalidad y luego lo traduces o vas capítulo por capítulo? Son curiosidades que no sé si son muy relevantes, pero... A ver, yo hasta que entrego un libro pasan muchos capítulos. Claro, primero hay que leerlo, ver, conocer el libro. Después normalmente hago una primera traducción más o menos rápida y a partir de esa base ya es cuando empieza la labor detallada, dura, complicada de buscar pues las palabras, muchas cosas que a veces no sabes a qué se está refiriendo. Es una labor no solo del lenguaje, sino de otras muchas cosas que muchas veces tú desconoces, ¿no? Entonces, con esa base inicial, luego pues son muchas revisiones y luego una revisión final ya solo del idioma español para que también fluya en el para idioma, corregir. porque eso es fundamental, claro, que no se vea el hebreo en este caso debajo, ¿no? Eso sí que sería una traición. Oye, Raquel, ¿y es más fácil o más difícil traducir habiendo conocido al autor, en este caso a Aaron Appelfeld? Imagina que te hubiera caído mal, por ejemplo, que no te hubiera parecido digno de sus obras. Ya, es una pregunta. Bueno, en el caso de Appelfeld, como he dicho, no hay ese problema porque es una persona maravillosa, encantadora, simpática, cercana. Y la verdad es que yo tengo mucha suerte y traduzco no solo a los mejores autores israelíes, sino también a personas que merecen la pena. Evidentemente tienes
no tienes la misma conexión con todos. Eso pasa como con las amistades o cualquier otra cosa. Pero no nos vas a decir con quién no tienes conexión, ¿no? No. Vale. No, bueno, en general la relación es muy buena y muy fluida con, en general, casi todos, ¿no? Oye, de los libros, porque ya como les hemos comentado a nuestros oyentes, vamos a hablar en particular en otro programa de Flores de Sombra, pero de Vía Férrea, que esta vez me ha salido del tirón, y Badenheim, ¿qué nos puedes decir? Pues cada uno representa, yo creo, de una forma perfecta lo que he dicho al principio, que él trata el antes y el después de la Shoah. Badenheim 1939 es precisamente ese antes, el momento justo en que la población judía, pues de clase alta, austriaca, aunque no diga lugares concretos o sean imaginarios en muchos casos, pero pues que vive bastante bien. Están en un balneario, de hecho, de vacaciones a un balneario, y como poco a poco se van viendo cercados, acorralados por algo casi sanitario, como aparece aquí, sin ser conscientes en absoluto de lo que les pasa. Incluso cuando les dicen ya que les van a trasladar a Polonia en un tren, pues dicen, pues hay que estudiar yidis, porque ellos no saben, solo hablan alemán, ni siquiera hebreo tampoco. Y bueno, a ver qué nos depara esa nueva vida, sin ser en absoluto conscientes de la realidad. Y ese es precisamente el final del libro, el qué les pasará después cuando entren en esos vagones de carga. Claro que nosotros los lectores lo sabemos, pero ellos no, los protagonistas. Y esa es la fuerza, yo creo, que tienes. El final del libro es impresionante precisamente por eso, porque tú sabes lo que les va a ocurrir a todas esas personas y ellos se entretienen en comprar gaseosas y chocolatinas para el viaje, ¿no? Entonces es muy impactante. Y Vía Férrea es el otro lado, es alguien ya que vive en Israel, alguien que ha tenido que irse de Europa, escapando de la Shoah. En todos sus libros tiene evidentemente muchos componentes autobiográficos. Alguien a quien su familia ha muerto en la Shoah, y emprende un viaje todos los años por esa zona también de Centro Europa, intentando encontrar a quien mató, en este caso, a sus padres. La pregunta de este libro es si es posible la venganza. Él quiere encontrar a esa persona, que ya será un viejecito, cuando lo encuentre. ¿Si es posible o si es legítima? Bueno, si es legítima o incluso qué te va a aportar, incluso si consigues hacerlo, ¿no? Y ahí también acaba el libro con esa gran pregunta. Los dos finales, desde mi punto de vista, son impactantes, porque plantean cosas muy, muy, muy importantes. Entonces, en este caso sí que se consigue la pretensión, pero ¿qué hay después otra vez, ¿no? ¿Qué es de la vida de esa persona después de que haya conseguido hacer lo que tanto deseaba hacer, que ha marcado toda su vida? Bueno, pues ahí también queda abierto para ver qué será de él, ¿no? Después. Y que interpretan los lectores, que después de lo que nos has contado, seguro que si no los han leído todavía, van a querer leer la obra de Appelfeld, estos dos libros, y la traducción de Raquel García Lozano. Raquel, antes has dicho que Aaron Appelfeld tiene ojos de niño. En sus libros parece que es un niño el que escribe, ¿verdad? Que es el niño sí, a veces sí. Que perdió tanto, ¿no? A veces sí, es esa mirada tan difícil, ¿no?, de volver a sacar fuera de ese niño que perdió su idioma, su país, su familia, su cultura, su forma de vida, y se encontró en la nada más absoluta, ¿no? Y volver a sacar ese niño fuera, la verdad es que es algo que a veces sí que se ve en sus obras. Muy bien. Pues no sé si quieres añadir algo más. No, solamente quería decir que hay un libro que es una obra
más marcadamente autobiográfica de él, traducido por Rosa Méndez, que se llama Historia de una vida, que es maravilloso. Y también aquel que le interese conocer, bueno, pues no solo su vida cuando ya emigra a Israel, sino bueno, la de muchas personas que vivieron lo mismo que él. Es también muy interesante y bueno, merece mucho la pena acercarse a él también. Pues muchísimas gracias por esta última nota tan generosa y muchas gracias por tu trabajo trayéndonos al castellano estos libros tan maravillosos y este autor tan increíble que es Aaron Appelfeld. Muchas gracias. Gracias a vosotros.